Realizamos un análisis sobre distintos factores que tienen incidencia en esta problemática y la verdad es que bueno, hicimos una crítica que yo creo que durante el día de hoy pues también va a tener su continuación, un análisis respecto al papel que están jugando las redes sociales en todo este problema de la desinformación. Se nos va el director, que yo le quería comentar algo, con lo cual pues bueno, un segundo, porque tiene que ver con esta breve introducción que iba a realizar. Hay una obra de teatro, que no sé si conocerán ustedes, que es de Enrique Jardiel Poncela, que es Angelina o el honor de un brigadier. Es una obra que se escribió en los años 30, pero tiene su acción y su guión pues, en el siglo XIX, ¿no? Entonces es una tragicomedia, ¿no? Es un drama en verso, en la cual pues una persona, que es la protagonista Angelina, pues tiene un novio que es poeta y acaba huyendo porque hay un seductor que se llama Germán, entonces la convence y se acaban huyendo y se van a París. Entonces eso naturalmente provoca un gran escándalo en su familia, sobre todo en su padre, que es un brigadier, y entonces aparece el novio poeta en un velocípedo, que es una bicicleta, ¿no? Y entonces voy tras ellos, porque se habían ido en un carruaje, voy tras ellos, y dice el brigadier Marcial, dice, para algo tenía que servir tanta modernidad, ¿no? Entonces, para algo tenían que servir las redes sociales, ¿no? Y una de las cosas que sirven las redes sociales es para enterarnos de que hoy nuestro director cumple años, es su cumpleaños. ¡Hombre, o sea, si no llega a ser por Facebook y por las nuevas redes sociales, pues muchos de nosotros no nos hubiésemos enterado. No te vamos a cantar el cumpleaños feliz, porque esto no es un programa de entretenimiento de la televisión, pero yo creo que sí tienes que estar obligado a una invitación, por lo menos, una vez que finalicemos esta primera jornada, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, felicidades al director por su cumpleaños y es un placer tener con nosotros esta mañana a Almudena Negro. Almudena Negro, además de una gran amiga, pues es una gran periodista, es máster, además especialista en muchos temas relacionados con las nuevas tecnologías y toda la circunstancia de Internet. Es máster en Big Data, en Business Intelligence, también es máster en Marketing y Digital y en Comercio Electrónico, y ha colaborado con numerosos medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales y radiofónicos. Presentó y dirigió el magazine de actualidad Ya es Domingo en Radio Inter, y también fue responsable de la comunidad de Internet y La Razón Televisión en el periódico La Razón, ¿no? Con lo cual pues ha llevado también las redes sociales de medios de comunicación, las cuentas, ¿no? Yo creo que oficiales de Twitter, no sé si de Facebook o hasta de Maruenda. Ha llevado la cuenta de Paco Maruenda, ¿no? Con lo cual pues bueno, eso ya son palabras mayores en ese aspecto, ¿no? Es miembro del Comité de Dirección Digital del periódico, de La Razón, y además es coautora de dos libros, yo creo que muy importantes y muy relacionados también con la situación política que estamos viviendo actualmente en nuestro país, que son La tentación totalitaria, que es el último que ha publicado en este año 2021, que está editado por Almuzara. Y también el otro libro muy interesante, que ese yo sí que se los aconsejo a todos ustedes. Este lo pueden comprar en Amazon, y además va por su segunda edición, está teniendo un éxito absoluto, pero yo les aconsejo un libro anterior de la que ella también es coautora, que es Contra la socialdemocracia. Es coautora con el profesor de políticas de la Complutense, Jorge Vilches. Y bueno, ella fue la primera persona que me habló a mí de un término que me dejó completamente descolocado, porque ya a partir de ese momento yo consideré que estaba en una situación de inferioridad o de discapacidad respecto a todo esto que se ha formado, que es la sociedad de la información, las nuevas tecnologías, las redes. Ahí me dijiste un día, Almudena, dice, lo que pasa es que tú no te enteras de qué va esta movida, esta situación, porque tú no eres un nativo digital. Y entonces yo, nativo, digo, bueno, claro, yo cuando nací y durante toda mi juventud pues no existían ni los teléfonos móviles, ni las redes sociales, ni Internet siquiera, y entonces, naturalmente,
que muchos de mi generación y de generaciones anteriores a la mía, pues nos hemos tenido que hacer a esta nueva realidad pues con mucho esfuerzo y hemos llegado hasta donde hemos llegado. Hay gente que, no siendo nativo digital, pues ha llegado mucho más lejos porque ha puesto mucha capacidad. La verdad es que son tantas las cosas que se tienen que hacer, que se tienen que aprender y que se tienen que estudiar, que muchas veces uno decide, pues bueno, yo voy a llegar hasta este nivel, digamos, ¿no?, de conocimiento respecto a las herramientas digitales e informativas, porque es imposible. Pero claro, ese concepto de nativo digital, pues es algo que me llamó mucho la atención, y es verdad que ahora ves a la gente, pero a los recién nacidos casi, ¿no?, que le enseñas una foto de un periódico o una foto que aparece en un papel impreso y lo primero que intentan hacer es agrandarla con los dedos, ¿no?, porque se creen que están ante una pantalla táctil y entonces dicen, pero esto, como que en un papel una foto no se puede agrandar. Entonces ya ellos nacen con una idea completamente diferente a la que nosotros tenemos. A mí todavía me llama la atención el poder agrandar una foto, me parece algo maravilloso, espectacular, ¿no? Pero bueno, pero estos conceptos, claro, de nativo digital, como también el otro concepto que se utiliza de los pueblos originarios, claro, todos somos originarios, porque no somos falsificados ni somos, y todos somos nativos de alguna forma, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hemos llegado a nuestro nivel de incompetencia, pues bueno, cada uno al suyo. La verdad es que Almudena Negro es una especialista en todo lo que tiene que ver con redes sociales y con las nuevas tecnologías de la información, pero hoy, esta mañana, viene para hablarnos de un tema concreto que a lo mejor causa un poco de polémica o es contradictorio con una ponencia que tuvimos ayer con la periodista Samboal, ¿no?, porque ella nos afirmó de que ella entendía que no existía manipulación informativa en los medios de comunicación, ni públicos ni privados, y Almudena pues nos va a hablar del modelo de televisiones públicas en España, la manipulación partidista de la información, con lo cual yo creo que la tesis que ella va a defender ahora desde un terreno político, porque ella es diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular y es portavoz del Partido Popular en la Comisión de Control y Seguimiento de Telemadrid, pues ella ve la circunstancia y la situación de los medios públicos desde su nueva opción o su nueva ocupación política. Y sin más preámbulos, pues ya cedo la palabra a Almudena y luego pues entraremos en un debate con todos ustedes. Pues muchas gracias, Javier. Has sido súper generoso en la presentación. Y ya que has mencionado, bueno, en primer lugar quería dar las gracias evidentemente a la Complutense y a los organizadores de este curso de verano por haberme invitado a participar en el mismo y a todos ustedes por estar aquí hoy. Iba a empezar a hablar de televisiones, pero ya que ha salido lo de nativo digital me he venido arriba y iba a explicar un poco por qué hablaba yo de nativo digital. Lo digo porque ahora incluso se publicó un libro donde se decía que no existían los nativos digitales y los inmigrantes digitales, que era el concepto, ¿no? El concepto viene de Estados Unidos, que es de donde viene casi todo. Hay un profesor que se llama Mark Prensky, que es el que inventa el concepto de nativo digital y lo asocia a todos los nacidos a partir de 1974 y los diferencia de los inmigrantes digitales. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Es más complicada que lo que voy a explicar aquí en 3 minutos antes de empezar a hablar de televisiones públicas. Y es que antes se pensaba que el cerebro, esto que decían de ya no puedes aprender un idioma con 50 años porque ya tus neuronas no, la neuroplasticidad del cerebro, se ha demostrado que el cerebro continuamente está generando nuevas conexiones, nuevas células y que a cualquier edad se puede aprender de todo. ¿Qué sucede con los nativos digitales? Nacen a partir de 1974, cuando había una maquinita que se llamaba Spectrum, seguro que a algunos les suena, y son las primeras máquinas de videojuegos que aparecen. ¿Y cuál es la diferencia entre un nativo digital y un inmigrante digital? Que el nativo digital es multitarea, es capaz de hacer muchas cosas a la vez. Es una buena noticia para los hombres, Javier. Sí. Esto. Los nativos digitales hacen muchas cosas a la vez. ¿Qué supone esto a nivel orgánico, fisiológico? Que procesan la información de otra manera. Un nativo digital no procesa la información como un inmigrante digital. El inmigrante digital estaba acostumbrado, yo leo un libro, me concentro en el libro, me concentro en la foto del papel que no puedo ampliar
y solo estoy concentrado en eso. El nativo digital está viendo un programa de televisión, al mismo tiempo está tuiteando y si me apuran, pues es capaz de estar leyendo la prensa al mismo tiempo, jugando al Candy Crush, es decir, 1000 cosas. Y esto, claro, cambia, es muy importante desde el punto de vista neurofisiológico, sobre todo para algo muy importante, la educación. Es que la educación, ahí se ha producido una brecha muy grande entre los inmigrantes digitales, que son los profesores, que ellos procesan la información neurofisiológicamente de una manera, y los alumnos, que son nativos digitales. De ahí que no comprendan, por ejemplo, que el nativo digital, y estoy segura que hay aquí varios, solo con verles lo jóvenes que son, hiperenlazan mentalmente. No se profundiza tanto, sino que su mente actúa como cuando vamos a Google y empezamos a buscar, entramos en un artículo, pinchamos en el enlace que nos interesa, etcétera, etcétera. Por supuesto, se decantan siempre mucho más por lo audiovisual que por lo escrito. Es una realidad que ha llegado ya a los medios de comunicación, todos los digitales están ahora. La Razón Televisión fue un proyecto que yo estoy muy orgullosa porque fue pionero y que ahora están implementando todos los digitales, sus propias televisiones, digamos así, porque se sabe que el audiovisual entra mucho más en los nativos digitales. Y quería apuntarlo porque como ahora hay quien dice que no existen los nativos y los inmigrantes digitales, yo desde luego soy partidaria de Mark Prensky, que además editó una serie de recomendaciones para profesores, porque él se dedica sobre todo a la educación, que me parecían nucleares en su momento. Estamos hablando del año, sería el 2004 aproximadamente, fíjense si ha llovido desde entonces, desde que Mark Prensky inventa el concepto, y creo que es muy importante tanto en la educación, y lo digo por este marco en el que nos encontramos, como por supuesto para los medios de comunicación. Los medios de comunicación que nacen siendo, emitiendo un mensaje de forma unilateral. Tú antes leías el periódico, eso es lo que te contaban, o veías el telediario y eso es lo que había. Ahora ya no, hablaremos de ello. Ahora todo se está pasando a la multilateralidad que introducen a partir del año 2000 las redes sociales, Internet, todas estas cuestiones. Desde luego muy lejos queda ya el 28 de octubre del 56, día en que, y voy entrando en lo de las televisiones, en que Televisión realizó su primera emisión, o 1963, cuando España suprime el canon por receptor televisivo, que es un modelo, por cierto, que sigue en vigor en países de nuestro entorno, como por ejemplo en Alemania. El monopolio de Televisión Española, nosotros teníamos la 1 y la 2, cuando éramos pequeños, no había más. Esto duró hasta 1984, cuando se aprueba la ley del tercer canal, que da lugar al nacimiento de las televisiones autonómicas, que en aquel momento venían a cubrir un espacio que no estaba cubierto por la 1 y por la 2. Luego, un poco más adelante, aparece la ley de televisión privada en el año 88, después aparecen Telecinco, Antena 3, estas cuestiones, y luego ya las TDT y las televisiones de pago. Hoy en día ya yo por lo menos lo que veo es Netflix, HBO, esas cosas. Movistar, pero al de la musiquilla de entrada, pues en fin, me cuesta más Movistar solo por la musiquilla de entrada que me ponen y porque creo que va un poquito por detrás de Netflix y HBO. En todo caso, quien tenía razón seguro fue Giovanni Sartori, cuando ya dijo hace muchos años que la televisión había convertido al Homo sapiens en Homo videns. Llegó un momento en que te decían, esto es verdad porque lo he visto en la tele. La influencia de la televisión ha sido fundamental. Luego llegaron los nuevos formatos que han revolucionado, como les decía, los medios de comunicación. De la unilateralidad en la emisión del mensaje se pasa a la multilateralidad y del consumidor al prosumidor. El consumidor era aquel que consumía lo que le ofrecían, el prosumidor es lo que existe actualmente, que además de consumir quiere producir y quiere interactuar en directo con los medios de comunicación. Esto es algo que las radios han sabido integrar bastante bien a través de los podcasts, a través de las redes sociales, que las televisiones están en ello y que yo creo que los periódicos les está costando un poquito más. Cuando hablamos de televisiones públicas, es muy importante señalar la diferencia que existe entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos apenas hay televisiones públicas. La cuestión es que aquí en Europa, de la mano de Joseph Goebbels,
sí, de ese, que fue quien captó el potencial como aparato de propaganda de la televisión, la tele nace siendo pública en Europa. En Estados Unidos nace siendo privada. Es una diferencia fundamental que hay que tener en cuenta. Y en España, yo diría que en toda Europa, para mí es innegable la manipulación partidista de los medios públicos. Y es algo lógico, porque lo público, y más en un sistema completamente estatalizado, lo público depende del poder político. Y quien diga lo contrario, yo creo que está negando la realidad. El poder político, evidentemente, no es neutral, aunque Carl Schmitt, bebiendo de Constance, hablase del poder neutral. Los ejemplos de uso partidista de las televisiones públicas serían tan numerosos que yo podría agotar aquí pues toda la tarde y esta ponencia con ellos. Pero quiero ir a uno de los síntomas más importantes para mí que demuestran la utilización partidista de las televisiones públicas, y es la caída en audiencia. La gente no es tonta, la gente no es menor de edad, y cuando se produce la manipulación partidista, la audiencia sale por la ventana. Ahí está Televisión Española hundida en el favor de los españoles. Las autonómicas, por su parte, que como les decía, nacieron para cubrir un espacio informativo que no existía hace 30 años, están en este momento siendo cuestionadas por amplios sectores de la población y más en tiempos de crisis económica. En Madrid, que es lo que más conozco, ¿no?, la televisión pública autonómica madrileña, en contra de lo que pregonan algunos, Radio Televisión Madrid está a la cola de las audiencias. Este pasado mes de junio, su audiencia, según datos de Barlovento, no míos, fue del 5% por detrás de TV3 con un 13,9%, de ETV con un 10,4%, de Aragón Televisión con un 10,3%, de la Televisión Gallega que tiene un 9,7% o Canal Sur que tiene un 7,8%. Onda Madrid apenas suma 10.000 oyentes. Es más, salió del EGM. La politización a la que ha estado sometida, en mi opinión, este medio público, es el motivo de todo ello. La politización que ha llevado a una televisión autonómica a alejarse del cumplimiento de su función como servicio público. Una función que es la única que puede justificar su existencia en un momento de fragmentación de audiencias, de aparición de nuevas plataformas, porque al fin y al cabo una televisión pública tiene que ser útil a los ciudadanos y además ser plural. Al fin y al cabo, los ciudadanos pagamos obligatoriamente los medios de comunicación públicos. Nadie nos pregunta si queremos pagar Televisión Española, Radio Nacional, Onda Madrid, TV3. Lo tenemos que pagar. En el caso de Madrid, la creación de Radio Televisión Madrid aparece en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad. Y lo quiero contar porque los gritos de quienes exigen su cierre exigiría, en primer lugar, el conocimiento de la ley y de las mayorías exigidas para lograr el fin que dicen perseguir. Los liberales defendemos el cumplimiento de la ley, yo soy liberal, y la demagogia es el antónimo de la democracia. Por tanto, exigir el cierre de Telemadrid cuando se sabe perfectamente que no se puede hacer es demagogia. Y estando así las cosas, y por supuesto compartiendo las premisas liberales de la menor intervención posible en el mercado y en la vida de las personas, y siendo contraria a la hiperregulación asfixiante que padecemos, quienes pregonan ese cierre de las televisiones públicas con claro desconocimiento de la ley, ¿por qué no proponen, como voy a hacer yo aquí ahora mismo, una solución para corregir la intervención que podría pasar por garantizar el acceso al mercado libre y en igualdad de condiciones de todos los que deseen competir en el mercado de las televisiones? La limitación gubernamental establecida mediante concesión administrativa ha dejado de tener sentido con las nuevas plataformas, salvo por la tentación de injerencia del poder político, y ya no tiene ningún sentido. Los nuevos formatos son absolutamente imparables. Por tanto, dejemos que quien quiera montar una televisión la monte. Frente a quienes me podrían decir, oiga, es que eso va a llevar a la anarquía y el espacio radioeléctrico es un bien escaso. Sí lo es, la realidad. Sin embargo, es que no todos los actores, no son tantos los actores que estarían dispuestos a invertir para ocupar ese espacio de emisión. Esa es la realidad del mercado. En todo caso, y volviendo a la función que deben cumplir las televisiones públicas, todas, el rigor, la independencia y la neutralidad deben ser sus principios básicos. Por eso,
La dirección debe regirse por criterios deontológicos y profesionales de eficiencia, eficacia, austeridad y transparencia. En el año 2015, con la oposición de la izquierda en la Asamblea, no les gusta nada que se lo recordemos, iniciamos en Madrid un nuevo modelo de radio y televisión públicas centrado en el buen gobierno corporativo, la participación, la transparencia que les decía, la pluralidad, la independencia, la disciplina en la gestión, la austeridad en el gasto y la sostenibilidad. Y siempre buscando una clara vocación de servicio público. Un medio público, en definitiva, que no se dedicase a competir con televisiones privadas, sino que contribuyese a la vertebración territorial, dando especial importancia al periodismo de proximidad, a la cultura o el deporte base madrileño, algo que no estaba sucediendo en Radio Televisión Madrid. Por ponerles un ejemplo, el deporte base madrileño desapareció prácticamente de la parrilla en el año 2019. Los minutos de información deportiva madrileña se redujeron a la mitad y los que quedaron destinados íntegramente a los grandes clubes de fútbol, es decir, a dar las mismas noticias que se podían ver en Telecinco o en Antena 3. Y esas noticias, al estar ya cubierto por las privadas, evidentemente no solo no contribuían al servicio público que debe dar Radio Televisión Madrid, sino que no cumplía con la función de servicio público esencial y de aproximación y vertebración territorial. Les puedo poner otro ejemplo. En Radio Televisión Madrid, pese a que Madrid, yo creo que es en estos momentos el centro de producción cultural de España, no hay jefe de cultura. Yo misma he estado reclamándolo los últimos 2 años, no me hicieron ni caso. Eso sí, veíamos programas como El Madroño que se dedicaban a competir con los programas que emitían otras televisiones privadas. Protocolos de fact-checking, que es el motivo de esta escuela de verano. Nada, no existieron. Yo pregunté en comisión de control a Radio Televisión Madrid, después de que en febrero se emitiera una pieza de una fake news. Les cuento la fake news. La fake news fue un mensaje de WhatsApp que empezó a correr, donde se decía que los test de antígenos que la Comunidad de Madrid estaba haciendo un llamamiento para que los jóvenes acudieran a la universidad, a los campus universitarios, a hacerse test de antígenos en febrero. Pues en WhatsApp empezó a correr que ese llamamiento era falso y que era una estafa. Mi sorpresa fue cuando Radio Televisión Madrid, en prime time, advierte a los madrileños que no acudan a ese llamamiento basándose en un mensaje de WhatsApp. Era algo tan fácilmente contrastable como haber llamado a la Comunidad de Madrid, a los jefes de prensa, a los gabinetes de prensa, o mirar el propio timeline de Twitter de la Comunidad de Madrid, que desde primeras horas estaba desmintiendo el bulo. Pregunté en comisión al antiguo director general de Radio Televisión Madrid qué protocolos de fact-checking existían en Radio Televisión Madrid y yo todavía estoy esperando respuesta. No existen. Son cosas que no pueden suceder en una televisión pública y mucho menos cuando estamos hablando de asuntos que afectan a la salud pública. Tampoco se apostó en Radio Televisión Madrid por el periodismo de proximidad. No, para nada. Yo decía, ¿por qué no emite Radio Televisión Madrid en septiembre ese maravilloso motín de Aranjuez que los vecinos celebran todos los años en septiembre? No parecía ser de interés y yo creo que eso es lo que justificaría la existencia de Radio Televisión Madrid. Les repito, no un programa como El Madroño o Está Pasando. La inversión de los madrileños, más de 75 millones de euros anuales, se dedicaba precisamente a hacer competencia a las televisiones privadas. Dirán que no había personal en Radio Televisión Madrid, pero es que es falso. Tras el ERE dramático de 2013, que redujo el personal de casi 1.200 empleados a algo más de 300, se externalizaron buena parte de los programas. En 2019 nos encontramos con que ya hay 536 personas en la plantilla de Radio Televisión Madrid. Para que se hagan una idea, Mediaset, 9 canales de televisión, 2 de ellos nacionales, y líderes absolutos de audiencia desde hace años, tienen menos de 1.000 personas en plantilla. Luego no me sirve la excusa de que no hay personal en Radio Televisión Madrid. Todo lo contrario, hay un personal magnífico, hay grandísimos profesionales que se vieron orillados por el interés
del reparto, yo hablo muy clarito, entre productoras de la programación de Radio Televisión Madrid. Por tanto, nos encontramos con que no se estaba apostando por los profesionales de la casa, que fueron sustituidos por personas ajenas a la misma. La redacción de Radio Televisión Madrid quedó arrinconada, internalizándose departamentos como postproducción, porque le venía bien a determinada aristocracia sindical de la que ahora les hablaré, porque esto tiene mucho que ver con lo que pasa en las televisiones públicas. Radio Televisión Madrid, yo cada vez que voy a hablar de televisiones públicas lo denuncio, lleva 10 años sin celebrar elecciones sindicales, desde noviembre de 2011. Comisiones obreras, CGT y UGT decidieron que los trabajadores de Radio Televisión Madrid no podían volver a votar. Si quieren que les cuente los motivos, soy muy clara. En estos momentos el número de liberados sindicales en Radio Televisión Madrid se corresponde con la plantilla de los 1.200 empleados que había en el año 2011. No con los 300 que había en 2013 o los 536 que hay actualmente. Aprovechando un vacío legal, han secuestrado la voz de los trabajadores y no se les deja votar. Se lo digo porque luego salen por ahí diciendo que hablan en nombre de los trabajadores quienes no dejan votar a los trabajadores y que han tenido mucho que ver en que no se cumpliera con esa función de servicio público que yo defiendo a capa y espada en Radio Televisión Madrid. Me pueden decir también que qué sentido tiene hoy en día una televisión pública. Pues de hecho, como señala el profesor Rodríguez Brown, es solo por razones políticas, es cierto, que hay televisiones públicas y no periódicos públicos. Por eso les decía, abramos el espacio radioeléctrico a todo el que quiera montar su televisión. Además es que es absurdo no hacerlo, si es que lo tienen en YouTube. Si es que hoy en día ya no hace falta esa concesión administrativa. Si es que los nativos digitales ya están en YouTube. Por lo tanto, sería una solución. Pero lo cierto es, y es mi denuncia principal, es que cuando las televisiones públicas se dedican a competir con las privadas, como sucede actualmente con Televisión Española o sucedía con Radio Televisión Madrid, pierden su sentido, puesto que al no estar obligados los ciudadanos a sufragar los gastos de las privadas, estas normalmente están mejor gestionadas. Quien defienda una televisión pública que compita con la privada, lo que está defendiendo en realidad es más políticos, más burócratas, más grupos de interés, más intelectuales despotricando contra el libre mercado y más liberados sindicales. Las televisiones autonómicas no deben en ningún caso competir con las privadas, sino llegar allí, les decía, donde las televisiones privadas no llegan. El periodismo de proximidad. Deben de incrementar la producción propia e independiente para aumentar el valor aportado a la economía madrileña, así como optimizar la utilización de sus recursos. En el caso de Madrid, además, deben apoyar la producción audiovisual madrileña, que representa el 50% de toda la producción audiovisual nacional. Si salimos de Madrid nos encontramos con que las televisiones autonómicas están apoyando la producción audiovisual que se sucede en sus territorios. En Madrid esto no estaba sucediendo. Como es innegable, porque es innegable que las televisiones autonómicas se enfrentan a críticas por su mera existencia, pero también a problemas de sostenibilidad, pues hay que ponerle remedio y por eso es indispensable revisar los modelos de programación actuales, así como hay que invertir en digitalización para hacer frente a los productos transmedia y al avance imparable de los nuevos formatos que han tenido que integrar a los prosumidores de los que yo les hablaba. Conceptos como la audiencia social, que provoca que los tiempos de reacción de la audiencia se acorten y que se aporte información cualitativa en vez de cuantitativa, tienen cada vez mayor relevancia. De hecho, es imprescindible la audiencia social. Lo vemos en las televisiones privadas con esos hashtags que hacen los programas donde se interactúa en directo. Todo esto se echa mucho en falta, al menos en la televisión pública madrileña. La televisión líquida, esa televisión además que puede consumirse en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya es una realidad. Todo esto requiere un gran esfuerzo de cambio y transformación de las televisiones autonómicas. Campos Freire apunta que el futuro de las televisiones públicas pasa además por revisar su regulación, por clarificar su financiación, que por supuesto debe ser absolutamente transparente, por mejorar y simplificar la gobernanza
modernizar la gestión, reconvertir sus estructuras y recuperar la credibilidad y confianza. Es por ello que las televisiones públicas, en mi opinión, deben de encontrar un nuevo tipo de espectador, ese prosumidor que no acepta imposiciones horarias, que accede a los productos a través de las redes sociales por recomendación de usuarios afines a él y que reacciona a estímulos transmedia de la audiencia social. No tienen sentido, les decía, televisiones públicas que compitan con las televisiones privadas. Deben ofrecer contenido alternativo de proximidad, de calidad y diverso, de referencia en asuntos regionales, que sea sostenible presupuestariamente y huyendo siempre de formatos de entretenimiento propio de las televisiones privadas. Nadie va... Les voy a poner un ejemplo muy claro. Ha sido absolutamente líder en audiencias Rocío Contar la Verdad. Una docuserie de Telecinco. ¿Qué sentido tenía que Telemadrid se pasara por las tardes en un programa repitiendo lo de Rocío? El espectador que quería ir a ver la versión de Rocíito o esa docuserie, ¿dónde acudía? A Telecinco. Y sin embargo, esas horas se podían haber aprovechado para dar cancha a la producción audiovisual madrileña, para hacer periodismo de proximidad y contar, por ejemplo, qué está sucediendo aquí esta mañana, aquí en la Complutense, qué está sucediendo en Fuenlabrada, qué está sucediendo en la región, o simplemente para contarles que hay un campeón de taekwondo nacional que vive en Parla. Es muy importante también para los medios públicos tener presencia, por supuesto, en las nuevas plataformas de pago. Algo que las televisiones autonómicas suelen hacer incluso para ser visionadas fuera del ámbito de su competencia. Algo que no sucede en Radio Televisión Madrid. En cuanto ustedes salgan de Madrid, ustedes no ven Telemadrid en Movistar. No me pregunten a mí por qué. El resto de autonómicas sí que se ven, cuando además la presencia de la televisión pública madrileña en esa plataforma es muy barata. La cultura debe tener su espacio en las televisiones públicas. Lo he defendido siempre, máxime cuando estamos en Madrid y la producción cultural madrileña ha sido ejemplo, por ejemplo, en la pandemia. Madrid fue la única capital europea que no cerró sus teatros, donde la cultura, se defendía desde el gobierno regional, era segura. Yo misma me pasé prácticamente todo el invierno acudiendo al teatro a hacer la típica foto, ¿no?, que subes luego a Instagram para animar a la gente a ir a los teatros. Y sin embargo, todavía estoy esperando que Radio Televisión Madrid apoye más de lo que lo hizo esa cuestión y que siga apoyando toda la producción cultural que se da en nuestra región. Para aumentar y consolidar la audiencia se puede ofrecer en formato de entretenimiento como concursos, que tienen además un coste medio en la parrilla, o como infoentretenimiento que incluya los eventos culturales de interés en la región. El servicio público, y sigo aquí a Jorge del Corral, se entiende como una programación que entretenga al espectador, atienda a todos los gustos en horarios normales, potencie la industria audiovisual y cuenta en su parrilla con programas informativos y de actualidad potentes elaborados por periodistas propios, no externos, donde prime, por supuesto, la información sobre la opinión. Cuando se produce la manipulación en los medios de comunicación, públicos o privados, es porque se entremezcla información y opinión. Y esto es el ABC del periodismo. Si tú eres un columnista de opinión, darás tu opinión. Si haces una pieza de información, no se adjetiva. Y esto está lamentablemente desapareciendo. Luego me dirán si piensan igual que yo de los medios de comunicación. Pero es que además yo creo que las televisiones públicas y las radios públicas deben estar sometidas a un exhaustivo control de gasto, de financiación y de transparencia. Porque al fin y al cabo, señores, los medios de comunicación los pagamos entre todos. Por eso lo que yo vengo a defender aquí, en el ámbito de mi competencia en estos momentos, que es la Comunidad de Madrid, es una Radio Televisión Madrid que dé servicio público, que sea transparente, que nos cueste lo menos posible a todos los madrileños, que somos quienes sufragamos sus gastos, y que esté eficazmente gestionada. Y yo creo que con esto he puesto un montón de temas sobre la mesa y ahora me vendré arriba con las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Almudena. Yo
Ya sabía que no ibas a dejar a nadie indiferente y además yo creo que has señalado muchos aspectos que son objeto de debate y muchos de ellos, como ya señalaba también al inicio de tu intervención, que entran en contradicción con otras cosas que se han dicho aquí ayer, ¿no? De que no existe esa manipulación o esa utilización política o que no se realiza tal como tú has señalado tan claramente en tu intervención. Entonces, vamos a abrir un turno de debate, de intervención, y te vamos a pasar un micrófono, a ver si alguien puede acercarle de los que, o si no... Sí, por ahí detrás. Porque sabéis que esto se está grabando en vídeo y en audio, entonces hay que escuchar, ¿eh? Se tiene que quedar grabado las preguntas y las contestaciones que se realizan. Buenos días y gracias, Almudena. Ha comenzado hablando de los malos datos de audiencia de Telemadrid. Pero si no deben competir con las privadas, ¿cómo van a conseguir la audiencia que justifiquen su existencia? Porque con reportajes sobre los cursos de verano del Escorial, me temo que no. Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo y te voy a explicar por qué. En primer lugar, una televisión pública, yo llevo defendiéndolo 2 años. He hecho hincapié en la audiencia porque es lo que desde la anterior dirección de Radio Televisión Madrid se hacía continuamente hincapié, lo cual me parece que entra de lleno en la crítica que yo hago a que no hay que competir con las privadas. Yo he defendido siempre que una televisión pública lo que tiene que tener es rentabilidad social, no audiencia. Y sin embargo creo que si tú haces un buen producto y los madrileños se ven representados en su televisión, la audiencia va a venir sola. Si tú empiezas a ofrecer el deporte base como se hacía en Radio Televisión Madrid, si tú empiezas a contar las noticias locales de lo que sucede en tu comunidad, esto es algo que yo, por ejemplo, veía mucho en La Razón. Cuando dábamos noticias de lo local, se disparaban las visitas. A la gente realmente lo que le interesa es saber qué está pasando en su entorno. Para lo generalista ya tiene las grandes televisiones nacionales, ¿no? Y las privadas. Entonces yo creo, por un lado, que no hay que exigir en un principio, en un proyecto, la audiencia. Lo que sí quería desmentir es lo que se está diciendo de las magníficas audiencias, es falso. Estamos a la cola de las autonómicas y luego me parece que el concepto audiencia es un concepto que no aporta nada a una radio televisión públicas porque deben cumplir otro papel. Precisamente porque yo entiendo que la pública no está para competir con la privada. No sé si te he conseguido contestar. Sí, digo, yo fui durante 4 años, entre el 11 y el 15, director de Radio Castilla-La Mancha, la radio pública. Una de las dificultades que yo me encontraba era que los periodistas que allí trabajaban costaba mucho alentar su productividad, porque estaban allí, iban a seguir estando, hicieran lo que hicieran, ¿no? Entonces no sé de qué manera se puede modificar este modelo en las televisiones públicas. Y una última pregunta. Vale. ¿Por qué no? Esto es más una reflexión que no sé si quiere luego comentar, pero ¿por qué no promover a una nueva dirección si no les gustaba la que había en Telemadrid, pero utilizando el mismo modelo normativo aprobado por la Asamblea que garantizaba una mayoría amplia para elegirlo? Te empiezo contestando, si quieres, por la última. Vamos a ver, nosotros lo que nos encontramos es que tenemos un modelo de ley que no hemos cambiado. El nuevo director de Radio Televisión Madrid se tiene que elegir por 2/3 de la Asamblea. Eso supone, y ojalá sucediera, que la izquierda se venga a llegar a un acuerdo con nosotros para su nombramiento, como sucedió con el antiguo director. Eso no se ha cambiado. Lo que pasa es que al observar abusos que había por parte de la dirección, te voy a poner un ejemplo muy claro. Radio Televisión Madrid, ¿cómo reciben los 75 millones al año? Porque hay una herramienta de financiación que es el contrato programa. Tiene una vigencia trianual. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que yo creo que ya fue el colmo. Pues nos encontramos que el contrato programa, era sabido, expiraba el 31 de diciembre del año 20. Desde julio, el Gobierno regional estuvo requiriendo a la dirección de Radio Televisión Madrid que por favor enviara la primera propuesta, porque esto evidentemente no es ni un trágala por parte del Gobierno, ni por parte de la empresa, sino que es una negociación que se establece entre ambas partes para llegar a la cantidad que los madrileños tienen que poner de sus bolsillos para financiar Radio Televisión Madrid. Pues el 31 de diciembre yo me comí las uvas y no había llegado ni siquiera la primera propuesta por parte de la dirección de la cadena. ¿Qué generó esto? Angustia en los trabajadores porque no se podían pagar las nóminas, no se podía pagar a proveedores. Me parece una irresponsabilidad gravísima. De hecho, la primera propuesta, es que lo recuerdo perfectamente,
Nos llega el 11 de enero. Llega al gobierno regional el 11 de enero. ¿Y sabes por qué lo recuerdo? Porque eran las 11 de la noche y yo estaba encerrada en mi casa por la tormenta Filomena. Entonces, por eso recuerdo perfectamente que fue el 11 de enero. Aún así, desde el gobierno regional, en 15 días se envió una contrapropuesta, se comenzó la negociación. Es más, precisamente para dar estabilidad a los trabajadores, porque tú imagínate qué situación de angustia, que no hay en la comunidad adelantó 10 millones de euros. De hecho, los últimos fueron 2,5 que se pagaron en abril, que luego tendrán que devolver a cuenta del programa, el contrato programa que ya se ha firmado. De hecho, se firmó ya aún con la anterior dirección y que llega hasta el año 23, pero eran cuestiones de un abuso de ley y de falta de eficacia en la gestión que eran llamativos. Y al mismo tiempo se iban corriendo rumores por medios de comunicación de que se iban a producir despidos, ERES, es decir, se estaba causando una angustia a la plantilla que a mí me parece inadmisible. ¿Qué es lo que hicimos? Hemos hecho una modificación legislativa, la conoce todo el mundo, por la cual el mandato del director general pasaba de 6 a 4 años y para que no se produjera un vacío de poder, porque evidentemente con eso su mandato se había extinguido en enero, el mismo mes en que manda en plena tormenta Filomena por fin el contrato del programa, hemos introducido la figura del administrador provisional. Porque lo que no puede ser es que la empresa pública, y que además tiene que dar servicio público a todos los madrileños y que es una empresa muy importante, se quede sin dirección. Y eso es lo que hemos hecho. Pero el nuevo director general hay que elegirlo, como estaba establecido en la antigua ley, por consenso de 2/3 de la Asamblea. Luego, otra modificación que hemos introducido es que habíamos observado que las minorías estaban bloqueando la renovación del Consejo de Administración. Lo ven muy claro. Fallece Pepe Oneto, que era consejero a propuesta del Partido Popular. Primero, la dirección de la casa, agarraos, tarda 1 año en comunicar el fallecimiento, porque sabe que mientras no lo comunique no se puede proceder a la renovación de ese consejero. Y luego las minorías en la Cámara bloquean el nombramiento del consejero que propuso el Partido Popular. Por los motivos que fuera, pero lo bloquean. ¿Qué nos encontramos? Pues con que pueden bloquear las minorías y esto no puede ser. ¿Qué cambio hemos introducido? Que cuando se extinga el mandato de los actuales consejeros, que no se les ha tocado, que allí siguen los consejeros y que son gente estupenda, evidentemente, lo que vamos a hacer es lo que se hace en otros modelos de televisión pública y que sean elegidos, pues como se eligen los senadores o 1000 cosas en la Asamblea de Madrid, y es en función de la representación parlamentaria. Lo que no puede ser es que el Partido Popular, dirás, claro, lo defiendes tú, pero espera, más Madrid, la segunda fuerza en la Cámara, o Vox, que ahora mismo es 4ª o 5ª fuerza, 4ª, no tengan representación en el Consejo de Administración. ¿Qué sentido tiene que a día de hoy haya representación de Ciudadanos en el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid? Es que no lo tiene. Entonces vimos esas disfuncionalidades por un lado, por otro lado los abusos de ley y yo creo que graves irresponsabilidades que se estaban cometiendo desde la Dirección General, y lo que hicimos fue decir, no, esto hay que cambiarlo, y es en lo que estamos. Pero yo ahí quiero lanzar un mensaje además de tranquilidad. El modelo que yo he defendido aquí de servicio público es el que el Grupo Popular quiere para Radio Televisión Madrid. No hay otra cosa detrás. Y me decías lo del personal de las televisiones públicas. Yo debo decirte que al menos en Radio Televisión Madrid la plantilla es estupenda y que lo que están deseando es trabajar y que durante los últimos 3 y 4 años se les ha apartado de todo y que apenas han podido hacer nada, y que yo espero que ahora se les dé la oportunidad de demostrar que ellos no son de los que a las 3 de la tarde suena el timbre, es mi hora de salir, me piro a casa, sino que son los magníficos profesionales que yo creo que son. No sé si te he vuelto a contestar, dime. Sí, sí, claro. Si podéis decir vuestro nombre para que nos vayamos conociendo también un poco todos, porque... ¿Qué tal? Sí, mi nombre es Manuel. Bueno, quería hacer dos cuestiones. Me sorprende un poco la situación de Telemadrid, porque yo creo que debe ser la única comunidad autónoma en la que el gobierno ataca, podemos decir, o pone en duda lo que hay en esa cadena, sobre todo, en fin, en Madrid lleva gobernando el Partido Popular desde la época de
de Leguina, ¿no? Entonces me sorprende un poco la situación, un poco por lo que ha comentado ahora, pues lo comprendo algo mejor, ¿no? Sobre la bajada de audiencia, empezó a bajar en la época de Esperanza Aguirre. Hay que tener en cuenta también el TDT, la fragmentación de audiencias y todo esto, ¿no? Pero en aquella época, y además ayer Ana Samboal nos lo recordaba, el ataque permanente desde el Partido Socialista o desde la izquierda de manipulación a Telemadrid, casualmente, cuando están en la oposición, tanto el Partido Socialista como ustedes, el Partido Popular, es cuando critican esa manipulación o ese partidismo. Pero también recordemos en la época de Rajoy o de Aznar en Televisión Española, pues se le acusaba de manipular, ahora se acusa a Televisión Española de manipular. Entonces, yo creo que, claro, el que gobierna lo que quiere es controlar los medios. Me choca también, estaba repasando estos días declaraciones tanto de Pedro Sánchez como de Podemos. Claro, Pedro Sánchez diciendo que Iglesias lo que quería era controlar Televisión Española cuando no llegaba a un acuerdo, que era una vergüenza, que tal. Y ahora Casado, pues más o menos está en esa línea de independencia, pero cuando llegan yo creo que eso se olvida, ¿no? Eso es sobre la reflexión de ayer y sobre lo que apuntaba Ana Samboal. Y luego otra cuestión sobre la manipulación. Yo ayer compartía con ella, aquí lo dije públicamente, que no hay esa manipulación. Sí que hay un sesgo, quizá, un enfoque diferente, pero eso sucede en todos los medios, tanto en los públicos como en privados. Pero creo que manipulación es excesivo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Los datos de paro. Los datos de paro respecto a, no lo recuerdo mismo, respecto al mes pasado, creo que fueron mejores, pero si se compara con el interanual, bueno, este año no, por la pandemia, pero pueden ser peores. Objetivamente, ¿cuál es el dato? Porque el partido que está en el gobierno va a destacar el dato positivo respecto al mes anterior, el que está en la oposición va a destacar el dato interanual. Ninguno de los dos miente, ninguno de los dos manipula. Cada uno da en enfoque. Gracias. Sí, no tengo nada que añadir a lo que has dicho de la audiencia de Radio Televisión Madrid que dijo Ana Samboal. Es cierto, la audiencia empezó a caer en la época efectivamente de Esperanza Aguirre, cuando además se llevó a negro. Yo creo que fue un grave error el llevar a negro Radio Televisión Madrid, entre otras cosas porque eso ha dado alas a los que dicen, oye, se puede cerrar porque no pasó nada. Yo creo que fue un grave error y es que no tengo nada que añadir. Y sobre lo que decías de que el poder político quiere controlar los medios, es que también te tengo que dar la razón. De hecho, lo he dicho en mi ponencia. El problema de los medios públicos, es que dependen del poder político. Y el poder político, yo no es que lo diga ahora, es que lo tengo publicado desde hace años y lo llevo defendiendo siempre. El poder político, y más bajo el Estado, que es una máquina artificial, que no tiene absolutamente nada de neutral, sino que se está expandiendo y ya estamos metidos en un estado moral que incluso te dice lo que está bien, lo que está mal, lo que puedes pensar, lo que no puedes pensar, y todo lo que esté fuera de ello. No se puede tratar, evidentemente, el poder político, esa ideología la traslada a los medios públicos, porque al final quien paga los medios públicos es el poder político, extrayendo a los ciudadanos el dinero para hacerlo. Y yo creo que eso no es una cuestión de partidos, es una cuestión de qué es el poder político, y el poder político siempre es así. A mí, personalmente, creo que los periodistas que trabajan en las redacciones de los medios, pues claro que son grandes profesionales, pero se deben a su empresa. ¿Y la empresa quién tiene el mando en cualquier televisión pública o radio pública? El poder político. De hecho, una de las cosas que más sorprendía en Radio Televisión Madrid es que hubiese una telecrítica con la presidenta de la comunidad. Eso sorprendía, porque claro, es que eso ¿cómo puede ser si eres la que mandas? ¿No? Es decir, yo creo que eso lo tiene todo el mundo claro. Es decir, no se trata tanto de la manipulación por parte de los periodistas, que yo creo que son magníficos profesionales, sean de izquierdas, de derechas o medio pensionistas, y a mí jamás me verás arremeter contra un compañero, por muy lejos que esté de sus ideas que haya expresado, de sus opiniones políticas, sino que depende de que lo público depende de eso, del poder político. Por tanto, siempre está sujeto, evidentemente, a tener el sesgo, que tú lo llamabas sesgo, que ordena el gobierno. Y yo creo que es que negarlo, a mí me parece hipocresía. Yo no lo podría negar. No sé si, porque me gusta... Sí, pero no sé cómo cambiar esto cuando acabas de reconocer... Espera un momento que te ponen el micrófono. El control político, los políticos pues quieren controlar los medios, entonces, claro. Pero es que están los ejemplos, ya he dicho, de cuando ha gobernado el Partido Popular o en las comunidades que
conozco algo menos, pero bueno, sí que tiene programas quizás de otro estilo que le pueden dar esa audiencia. El caso de la ETV o de Cataluña, Canal Sur, creo que también tiene buenos datos de audiencia. Y la TVG, los que peores suelen ser pues el resto de cadenas y también televisión. Entonces, no sé cómo esa independencia, que no haya ese control político, cuando en el momento en el que se llega a los gobiernos, lo primero que se quiere es controlar y hay ese cambio. Entonces, eso es lo que me choca, ¿no? Lo que decía antes, de que desde el gobierno de Madrid se quejen o se lamenten de ese trato que se da desde Telemadrid, que es la cadena pública, entre comillas, muy entre comillas, la cadena del Gobierno de Madrid o de la Comunidad de Madrid, para que nadie se ofenda, pero eso se puede cambiar, o cómo lo quieren cambiar si en otros sitios o cuando han estado, yo he puesto los ejemplos anteriores, en fin, es que es patente, ¿no? Yo creo. Es que yo no te voy a negar que el poder político quiere controlar los medios de comunicación, porque llevo denunciándolo toda mi vida. No te lo voy a negar, es que te voy a dar la razón. ¿Qué es lo que yo quiero para Radio Televisión Madrid? Y yo creo que es el modelo que vamos a defender. Queremos que sea una televisión, primero, en la que los madrileños se sientan representados, es decir, que dé servicio público. Cuando yo te hablo de deporte base, yo no te estoy hablando de politización. Que va a haber un sesgo... una línea editorial, un sesgo más cercano, es que yo sería hipócrita si te dijera lo contrario, porque el problema que teníamos con Radio Televisión Madrid no es que fuera una tele neutral, es que era una tele contra la presidenta del gobierno regional, porque ni siquiera voy a decir contra el gobierno regional porque estaría mintiendo, porque había de quien decían que era guapo, deportista, joven, en una pieza. O sea, que fíjate lo que te estoy diciendo, que eso no puede ser una televisión contra, que por supuesto yo creo que tiene que haber neutralidad, y yo desde luego abjuraría de lo que se está diciendo de una tele-PP. Es que me parece absurdo hoy en día. Yo creo que la pluralidad tiene que seguir representada en Radio Televisión Madrid, y pienso confiar en los profesionales, que no, de verdad es que no conozco su orientación ideológica, que trabajan en Radio Televisión Madrid. Pues habrá de izquierdas, habrá de derechas. A mí eso me da igual. Lo que quiero es que intenten ser lo más objetivos y rigurosos posibles, y que sí que se termine con una etapa que para mí sí estuvo absolutamente politizada y que sobre todo cometió para mí un gran error, y es que dejó de lado el servicio público, que es lo que da sentido a la existencia de Radio Televisión Madrid. Es mi opinión, ¿eh? Y no te pienso negar que el poder político quiere controlar, porque es que sería negar como caras de día. O sea. Es que recuerdo cuando llegó Zapatero al gobierno, que iba también a hacer televisión española tal, luego cuando llegó Rajoy, luego cuando Pedro Sánchez, en fin, es la historia siempre. Y sobre los contenidos, no lo sé, yo ahora no veo Telemadrid porque yo resido fuera de Madrid, y entonces o lo ves por internet, como dices, o no se puede ver, ¿no? Pero sobre el servicio público, la 2 podemos decir que es un ejemplo de servicio público. La audiencia que tiene es un 2 y pico o incluso menos ahora de cuota de pantalla. El deporte base, Real Madrid Televisión da partidos de los juveniles, de los cadetes, y tiene una cuota de pantalla también por debajo del 1%. Entonces, no sé si haciendo una tele de servicio público ganaría la audiencia. Yo creo que no. Sí que lo que haría será realmente ser una televisión al servicio público, como puede ser la 2, no la 1. Exacto. Y no sé si la otra quizá cumple un poco más ese cometido, no o repica lo que emite Telemadrid. No la ve nadie, ya. La otra, déjalo. Pero bueno, es complicado, ¿no? También claro. Televisión Española, ya con esto termino, no quiero acaparar, cuando empezó a perder audiencia, claro, cuando dejaron de emitir anuncios, aquello pegó un subidón de la leche, porque claro, la gente ve lo mismo sin anuncios, pero en el momento en el que bajan los ingresos de publicidad, los contenidos se resienten, al margen de que se pueda decir, no, es que manipula. Bueno, yo creo que toda la vida manipula. Toda la vida ha habido los informativos, pues depende de quién gobernara, tiraban para un lado, tiraban para otro, ¿no? Pero claro, en el momento en el que tú ya no puedes hacer los mismos programas porque no tienes esa fuente de ingresos extraordinaria que son que es la publicidad, pues claro, la audiencia de Televisión Española está en picado, y la de los informativos ahora mismo pues también, ¿no? Está en esa línea. Totalmente. Mira, yo, en mi opinión, Televisión Española comete el error que yo denuncio, y es que se pone a competir con las privadas. Tenemos un modelo de televisión pública que yo creo que es reconocido por izquierdas y derechas, que es la BBC. Ya quisiéramos que fuera, y sin embargo lo que vemos es una televisión que, independientemente del sesgo de los informativos, si es que al final la audiencia no te la van a dar los informativos,
te la va a dar la programación. Se ha dedicado a competir con las privadas. Y lo que decías de la financiación es verdad, se cae el mercado publicitario, tenemos un grave problema. Yo no sé si no lo sé, habría que meditarlo y hacer una ponencia y ponernos muy en serio a estudiar si a lo mejor lo que tenemos que ir es a modelos como el que tenían del canon por receptor, como hay en Alemania. Yo creo que podríamos ir por ahí. Yo creo que las televisiones públicas deben existir. Un impuesto, Almudena, te lo digo. Sí, como liberal que soy. Sí, vale. No, te lo estoy diciendo porque hay que ver, porque es verdad que tú no puedes hacer programas, tú no puedes pretender ser la BBC si no tienes dinero para ser la BBC. Esto es así. Y habría que ver el modelo que hay que seguir. No lo sé, hay que abrir el debate, pero lo que sí es cierto es que yo considero que lo que no deben hacer las televisiones públicas, que es lo que hace Televisión Española, TV3, me da igual cuál, es ponerse a competir con las privadas. Es un absurdo, en mi opinión. Luego habrá quien diga lo contrario, claro. A mí también. Porque están entrando en el modelo que la izquierda dice que es en el que no está, que es el de, o sea, por un lado quieren la rentabilidad social, que yo la defiendo, por otro lado se pasan el día hablando de audiencias. Aquí hay algo que no cuadra, ¿no? No sé si hay más preguntas o si no yo hago una pequeña. Que has hablado de presupuestos, de financiación, estábamos hablando ahora. ¿Tienes los datos de los presupuestos de las otras televisiones autonómicas? O sea, por ejemplo, TV3, que sí 300 y pico millones. 300 y pico millones. Pero claro, es que Madrid no hace país. Ya, pero bueno, también estaría muy por debajo de lo que es, bueno... Estamos por debajo. Madrid es de las comunidades, efectivamente, Radio Televisión Madrid, que menos presupuesto tienen de las autonómicas. Pero yo creo que es que al final pensar que la buena o mala programación depende de eso. De hecho, la prueba está en que, pese a haber recibido mucho más dinero en estos años, que llegó a recibir, que no me falle la memoria, creo que fueron 85 millones... eso no repercutió en la audiencia. Yo creo que el problema es de enfocar bien el modelo de televisión pública que quieres y lo que quieres. Y si queremos rentabilidad social, no exigirles audiencia, o sea, ser coherentes con lo que pregonamos. Sí, José Luis. Lo primero, Almudena, enhorabuena por la ponencia, me ha parecido muy interesante. Pero yo quería hacer una reflexión y una pregunta. Vamos a ver. Yo creo que en España tenemos un problema fundamental y es que la democracia española se ha articulado contra la propia democracia. Y se articula contra la propia democracia. Tú decías que eras liberal, yo en alguna medida pues soy casi anarcototalitario. ¿Cómo? Anarcototalitario, anarcoliberal. En algunas cosas doy un paso. Me gusta hablar de doy anarcototalitario. un paso más. En ese sentido, a mí me parece que hay un problema en España y es que no existe la vertebración social. No hay cuerpos intermedios, o los cuerpos intermedios que hay son demasiado dependientes del poder político. Y cuando me refiero a cuerpos intermedios, hablo desde sindicatos, yo estoy en uno, quiero decir que no lo digo podrás entender que no lo digo con ningún tipo de sesgo contra los sindicatos. No hay tampoco asociaciones profesionales potentes, no hay una vertebración social mínima y razonable. Eso ha determinado que el poder político nazca y se agote en los partidos. Y cuando estamos hablando del fenómeno de las televisiones y de un modelo público y de servicio público, claro, tenemos un problema. Es que son los partidos políticos, son los parlamentos autonómicos quienes mangonean, perdón por la expresión, no pretende tampoco ofender a nadie, las televisiones públicas. ¿Por qué? Porque todo el poder de la propia televisión pública como empresa pública nace y se agota o en los parlamentos autonómicos o en los partidos políticos. Consecuencia, yo desde mi punto de vista, independientemente de los grandes términos de transparencia que tiene que haber, de servicio público, de modelos eficientes. Es que hay una cosa que es fundamental y previa, y es recuperar un poco la ética del periodismo. La ética del periodismo que se ha perdido, y se ha perdido porque la imparcialidad, la equidistancia y de alguna manera la independencia no se producen. Desde el momento en que tú nombras, voy a poner un ejemplo externo a Telemadrid, a Rosa María Mateos, determinado cargo, no puedes esperar que se produzcan estas situaciones de las que estamos hablando. ¿Pero por qué? Porque la dependencia del poder político es absoluto. Con lo cual, primera reflexión, desde mi punto de vista lo primero que hay que cambiar es el estatuto de empresa pública de radio y televisión, sea Televisión Española, o sea Telemadrid, o sea ETV, o sea la que quieras. Y hay que disminuir el papel... Privatizar. No, privatizar no. Sacar a los cuerpos intermedios la toma de decisiones y la propia gestión de las televisiones autonómicas.
Es decir, no tiene ningún sentido que los parlamentos autonómicos agoten el modelo. Los partidos no pueden agotar el modelo, no deben agotar el modelo. Claro, el problema es aún Tiene más que haber profundo. mecanismos intermedios. Yo sé que es difícil porque he hecho una primera afirmación, ¿verdad? Y es que tenemos un país absolutamente desvertebrado. Entonces, pero yo creo que la situación va primero por un cambio de modelo. Y segundo, por la definición del modelo de televisión, de radiotelevisión pública, claro. Es decir, tú decías una cosa que a mí me parece importante, no tienen que competir. Yo parcialmente estoy en desacuerdo con ello. Quiero decir, a mí me parece que el que haya una empresa pública no significa necesariamente que la empresa pública haya de ser deficitaria. Yo creo que tiene una necesidad absoluta de captar recursos en el mercado. Y los recursos en el mercado muchas veces se consiguen a través de las audiencias. Es evidente. Yo podría poner algún ejemplo de programas de Telemadrid que sí veo. Hay uno sobre historia del propio Madrid, que me parece interesantísimo. Es un programa magníficamente hecho, yo creo que muy barato y con unos niveles de audiencia razonables. El punto sobre la I, ¿no? Sí, el punto sobre la I. Efectivamente. Pero hay alguno más, quiere decir. Y luego, sobre todo, a mí, y termino, hay una cuestión que me preocupa mucho. Y es que es inevitable, probablemente, porque somos sujetos, no objetos, que haya un cierto sesgo en la información que se da. Es imposible, somos sujetos y no objetos, y por tanto la visión de un hecho pues la plasmamos todos de una manera probablemente diferente. Pero lo que no puede haber, y pongo ejemplos tanto de públicas como privadas, es que fusiles al adversario según llegas a dar la noticia. Y yo os pongo un ejemplo y os propongo un ejemplo. Vosotros mirad el papel que ha tenido Televisión Española o cualquiera de las privadas con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la pandemia. Y la condescendencia que ha habido, mucha condescendencia, con el gobierno de Pedro Sánchez. Gracias. Pues lo que decías, lo primero que decías de que el poder político es omnímodo, yo remitiría contra la socialdemocracia y a la tentación totalitaria, porque lo denuncio, evidentemente. Creo que la socialdemocracia en España ha sido superada. Fíjate, en el 17 hablábamos de contra la socialdemocracia y el consenso socialdemócrata. Eso ya no existe en España. Ahora lo que estamos es en un estado total y absoluto moral que dicta absolutamente todo, pero esto es un tema ya más político que de medios de comunicación. Y creo que eso es un problema que tenemos. No hay sociedad civil porque todo está subsidiado y subvencionado. Sí, es verdad. No estoy de acuerdo en algo que decías, y es que las televisiones públicas se agotan en los parlamentos. Miren, las televisiones públicas, por la experiencia, quien lo agota son los sindicatos de las propias televisiones públicas. Te aseguro que han tenido una fuerza y un poder que no había quien los parara. Te hablo desde la Comisión de Informativos de Televisión Española a lo que sucedió en Telemadrid en el 14, 15, 16, etcétera, etcétera. Y que sigue sucediendo hoy, que es que hay unos señores que llevan 10 años sin dejar votar a la redacción de Telemadrid, y yo me leo todas las mañanas en digitales que ellos hablan en nombre de los trabajadores. Digo, esto es el colmo, ¿no? Pues es algo que se ha permitido porque existe ese vacío legal. Claro, si es que hay un montón de cosas. Y con respecto a la competencia, yo cuando hablo de competencia, yo hablo de competir por la audiencia. Evidentemente yo creo que una televisión pública no debería tender a no ser deficitaria. Me gusta ese modelo, claro que me gusta, si es que soy liberal. Claro, pero cuando hablo de competencia me refiero a la audiencia. Fíjate, si es que tú mismo has puesto el ejemplo, el programa del punto sobre la I, para mí es un programa de servicio público, que además no es caro de producir y que está funcionando en audiencia. Es decir, se puede lograr. Claro que se puede lograr. Y lo que decías de la objetividad en el periodismo, es que esto yo creo que ya es un tema que excede a los medios de comunicación públicos. Es que voy a ser muy dura. He decidido ser muy dura. Tenemos un grave problema que empieza en las universidades, donde a los chavales que van a las facultades de periodismo se les enseñan que ellos cumplen una función social y lo del otro mundo es posible. Y eso lleva a que se mezcle información y opinión, porque yo no solo soy un periodista, sino que yo tengo la obligación de cumplir una función social y de cambiar el mundo, con lo cual empiezo a adjetivar en las piezas de información, empiezo a confundir información y opinión. Y ahí no puedo más que darte la razón con que se ha lastrado completamente el periodismo. Es muy difícil hoy en día encontrar cualquier pieza sin adjetivos. Intentadlo, es muy complicado, de información. Yo lo que opinen luego,
Y evidentemente eso daría lugar a otra ponencia, ¿no? A qué está pasando con el periodismo. Yo también lo creo. Creo también que la precariedad de la profesión tiene mucho que ver con lo que está pasando, ¿eh? También hay mucha precariedad, con lo cual ya no contrastamos, vamos corriendo en las redacciones porque tienes que picar 30 noticias y entonces ni te molestas en contrastar. El ejemplo que os he puesto de lo que le coló Telemadrid, ¿no? De que la gente no se fuera a hacer test de antígenos a la Complutense porque era falso, no existían. Bastaba una llamada. Y muchas veces yo estoy segura que ahí no hubo intención de contar una fake news, simplemente que la precariedad en los medios, la falta ya de rigurosidad, lleva a que no se contraste. Y yo creo que ahí sí que los que somos periodistas tenemos que hacer una labor de reivindicar que eso vuelva a ser así. Es que no puede ser, pues en lugar de picar 30 noticias, pica 5, pero chico, contrástame. Si es que yo veo noticias, mira, yo es que hablo muy clarito, lo veo en grandes digitales, de copia y pega de agencia con faltas de ortografía. ¿Quién no lo ha visto? Pues habrá que nosotros mismos, los periodistas, en un momento dado sentarnos y decir, vamos a ver qué estamos haciendo. Calma y tranquilidad. Y yo creo que con esto más o menos... Gracias, Almudena, y gracias a todos. Evidentemente... ¿Sí puedes decir tu nombre para que...? Carlos Pascual. Carlos Pascual, adelante. Evidentemente, como en las familias parte la educación de los hijos, en las facultades parte la preparación periodística. Nos creemos que tener el título de periodismo es ser periodista, y eso no es periodismo. Lo que hay que enseñarles es a salir a la calle, a que busquen la noticia, a que la contraste y a que la saque. Bien es cierto que eso lleva un riesgo del político que se siente afectado, del industrial que está pasando un dinero que se siente afectado, de parte de la Iglesia que se puede sentir afectado, en fin, de todos los poderes fácticos. Esto es lo que tenemos que saber, me voy a permitir decir esto, los padres del periodismo, transmitir a los futuros periodistas, pero periodistas con mayúscula, porque ahora hay muchísimo. Y luego hay otra cosa importante. Mucha gente se mete en periodismo porque es bonito, porque es interesante, porque va a tratar con un montón de gente, y a última hora, cuando recibe 1.000 euros al mes, si es que lo recibe, se tiene que vender al mejor postor. Esto es gravísimo, pero voy a saltar. Volviendo a lo que decías tú, Almudena, es cierto que en Estados Unidos, curiosamente, hay unas audiencias magníficas. No sé si, supongo que más de uno de los que estamos aquí hemos recorrido algunos pueblos de Estados Unidos muy míseros y con muy poca población, que tiene su emisora y tiene su audiencia. ¿Por qué? Porque están dando información local. Eso es. Y cuando quieren información nacional o internacional, tienen la CBS, por ejemplo, y otras emisoras. Digo la CBS porque, entre otras, tuve la suerte de participar con ellos allí. Bueno, ¿por qué no se hace aquí igual? Es que interesa tener esos gastos. Lo que plantea Almudena, creo yo, eso se podría hacer. Eso se podría hacer. También es cierto que para eso hace falta que en las emisoras locales, ya no digo autonómicas, pues no se coja al chico y chica del pueblo. Oye, vente y pones tú la música que quieras. La música es muy bonita, es interesante, es necesaria, pero no es todo, porque está, como por ejemplo, Telemadrid, aquí creo que ha sido un pequeño fallo, digo pequeño, cuando ha estado la presidenta de la comunidad, ha estado aquí, en este centro, pero ¿cuánto se ha dado de esa información y cuánto se ha dado de lo que posteriormente estuvo 2 horas en el Real Teatro Carlos III, dando la programación de todo lo que va a haber? Porque yo no lo he visto. ¿Eso es local o no es local? No local solo, cuidado, de San Lorenzo del Escorial, sino de la Comunidad de Madrid. Pero es que este caso lo tenemos con Aranjuez.
tiene un programa sensacional. Porque los que van a venir aquí es ópera, es zarzuela, es flamenco, es impresionante, pero de alta calidad. ¿Quién lo sabe? ¿Lo ha dicho Telemadrid? No. Por ejemplo. Bueno, pues para eso están como mal menor las autonómicas. Y olvidémonos de que fulanita se ha ido a la cama con menganito, y que este o aquel le da cariño. El cariño hay que transmitirlo. Y eso para mí es periodismo, buscarlo, querer la noticia y transmitirlo. Y cuando transmites ese cariño, ese canal va para arriba. Ese canal va para arriba. Totalmente. Repito una vez más. Caray, en Estados Unidos hay cantidad de emisoras. ¿Por qué? Porque son locales, porque saben que la tía María o el fulanito de enfrente está enfermo y lo saben los vecinos. Porque cuando quieren saber las catástrofes, por ejemplo, que hay, conectan con los canales nacionales e internacionales. Creo que el presupuesto es otro tipo de cosas que yo no entro, pero que me llama la atención lo que tú acabas de decir. Creo que ha desmenuzado, porque si vamos por televisiones, la gallega, por ejemplo, bueno, habla muchísimo de lo local, más que la Comunidad de Madrid, y lo digo por experiencia, estoy hablándolo por experiencia. Y allí se habla en castellano o en castellano y se habla en galego. Exacto. Y no hay ningún problema. Con el bloque es el único que se molesta, pero es lógico. Bueno, tiene su ideología, pero cuando le dices, oye, si falamos todos galego, resulta que los niños, los jóvenes, tienen un mercado de trabajo de 2 millones. ¿A dónde van? Hablando en gallego. Cuando el idioma principal son 600 millones o 500 y pico. Por favor, seamos coherentes. Voy a decir otra cosa, si me lo permitís. Estando yo en los países del este, diré que en la Universidad de Moscú tienen una carrera con el español como asignatura troncal. Y hablan mejor el español que en España, que eso se me cae el alma a los pies. Aquí es, vamos para allá, vamos al taxi, ¿pero qué es eso para allá? Y el taxi, por ejemplo. Bueno, pues ellos lo dicen perfecto, vamos para allá. Y ellos se alucinan, otra de las cosas, y en Latinoamérica, que éramos el ejemplo en la televisión de expresión oral, de comportamiento, de prendas en la televisión, y ahora están alucinados. Porque dicen, es que ese individuo que tiene una camiseta blanca está entrando en mi casa por medio de una pantalla, y yo, si viniese, no se lo iba a permitir. No sé si me estoy alargando. Sí, porque nos quedan 5 minutos, pues y entonces no sé ya si está. hay más palabras. Bueno, una intervención, sí, no sé. No. Hay una persona también ¿Contesto o no? ¿Pero no contesto? Sí, contestas, Almudena, y luego hay 2 palabras y terminamos. Sí, súper breve. Yo, a un maestro de periodistas, amén a lo que diga Carlos, por supuesto. Que sepáis que es quien me introdujo en la radio y mi profesor de radio en su día. Yo creo, Carlos, que has puesto el dedo en la llaga cuando has dicho en Estados Unidos hay 1000 emisoras, 1000 pequeñas televisiones. Por eso yo reclamaba que se acaben las concesiones administrativas. Es muy importante y además no tienen sentido en el mundo en el que vivimos actualmente. Lo que pasa es que aquí hay mucho catequismo. Tenemos pedido la palabra al fondo de la sala. Sí, hola, buenos días. Bueno, en primer lugar... ¿Su nombre, perdón? Sí, Raúl Calderón, soy el siguiente ponente. Ah, perfecto. Hola, Raúl. Entonces Encantado. Tienes más motivos para ser breve porque luego vas a intervenir. Sí. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, enhorabuena por la ponencia, Almudena. Y entonces, al hilo de la misma, bueno, me quedo con 2 ideas. Una de ellas, has comenzado hablando de los principios deontológicos, ¿no?, que deberían de presidir la función de los medios, transparencia, objetividad.
Y luego, al hilo, y muy bien conectado, José Luis, cuando ha hecho referencia también a la ética periodística. Yo quería preguntarte al respecto sobre la autorregulación de los códigos deontológicos y de conducta en la televisión autonómica vuestra, aquí en Telemadrid, ¿no? Pues autorregulación, ya lo dice todo. Lo que pasa es que yo creo que podríamos criticar si se está produciendo o no desde un punto de vista, podríamos no llegar a acuerdo, pero yo sigo pensando que el problema no está en la autorregulación de los códigos deontológicos de tal o cual medio. El problema empieza en las facultades. Es que para mí todo el problema que estamos viviendo es verdad y en la precariedad laboral. Yo creo que aquí se ha puesto sobre la mesa las dos grandes cuestiones del periodismo. Por un lado, la precariedad laboral, que efectivamente estudias una carrera donde además te dicen que vas a cambiar el mundo, que el otro mundo es posible, que tú eres un actor que cumple una función social y cuando llegas a la realidad, 600 euros. Esa es la realidad de la gente que está saliendo de las facultades de periodismo. Y no puede ser, no puede ser. Hay que abordar cómo se puede cambiar eso. Esa precariedad a su vez lleva, como decía Carlos hace un momento, a que tú te tengas que vender. Te tienes que vender porque, claro, con 600 euros ya me contarás. Y eso acaba redundando en la calidad informativa. Y en eso que hablábamos antes de la manipulación informativa o el sesgo informativo. Yo personalmente, y en la tentación totalitaria, Jorge y yo, que dedicamos además al fact-checking, al periodismo de calidad, varios capítulos, una de las cosas que decíamos es que quien quiera mejorar las cosas tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Yo misma estoy segura que si yo en algún momento hubiera renunciado a mi independencia, Javier me conoce y sabe que soy un borrico que siempre dice lo que piensa independientemente de dónde esté, pues yo he pagado el precio por ello y yo creo que eso es lo que hay que empezar a transmitir a la gente. Primero, hay que ver qué está pasando en las facultades y luego hay que trasladarle a la gente que el que hable y quiera un periodismo objetivo, riguroso, de calidad y libre, tiene que pagar el precio, empezando por dar ejemplo. Yo es el llamamiento que haría a todo el mundo. Yo lo he hecho y he pagado el precio y tan orgullosa. Sí, pues la última palabra. Pues ya es la última palabra, solamente es una reflexión, no tanto una pregunta. No me gustaría quedarme con mal sabor de boca después de esta maravillosa ponencia, pero me ha dado la sensación de que estamos aceptando como algo inevitable la manipulación política en las televisiones públicas. Mi pregunta es, o creo que deberíamos reflexionar sobre, ¿tiramos la toalla entonces y damos por sentado que nos conformamos con la politización en las televisiones públicas? Entiendo que a lo mejor, igual que los servicios públicos siguen funcionando cuando hay un cambio en el gobierno de turno, porque tenemos protocolos de actuación para garantizar la prestación de los servicios al ciudadano, de la misma forma pues deberíamos reflexionar sobre la idoneidad de un órgano que, siendo independiente del poder político también, sea un observatorio y, no sé, estoy recordando la OJD famosa, pero nada que ver con esto, ¿no? Porque hablamos de que no es la audiencia, sino la rentabilidad social lo que debe de perseguir. Pero bueno, reflexionar eso sobre la idea de un órgano independiente que funcione como observatorio y quizás a su vez pueda promover los protocolos que garanticen, en la medida de lo posible, esa televisión de rentabilidad social que hablábamos y la ética periodística que comentaba José Luis también, que echaba de menos, y a la vez pues que sirva también para minimizar ese sesgo en la línea editorial del ente público en cuestión que comentaba también el compañero. Bueno, lo primero es que tirar la toalla jamás. Vamos, yo no tiro la toalla en mi vida, pero sí es verdad que cuando yo hablaba de que evidentemente los medios públicos dependen del poder político y el poder político... A ver, la política es el arte de hacer concreto lo necesario. El problema es que aquí en España yo no sé si hay política, lo que hay es politización, que es algo muy diferente. Cuando dependes de esa politización y además se entremezcla lo político, la política, etcétera, etcétera, pues el periodista que viene además de pasar hambre fuera, porque es así, o sea, es que es la realidad de la profesión, o de concatenar trabajos como becario a razón de 300 euros al mes. Claro, al final se rinde. Yo creo de verdad que el problema
Y me gusta la idea del observatorio, me gusta. Lo que pasa es que yo creo que el problema que estamos teniendo con el periodismo es mucho más profundo. Yo que soy un poco revolucionaria, yo llamaría a la revolución, o sea, levantarnos y a exigirlo y decir, oye, es que no puede ser y qué está pasando. Pero claro, yo entiendo que pagar el precio es complicado. Pero lo del observatorio no está mal. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que cuando hay cambio de elecciones nadie pretende cambiar al conductor del autobús. Y sin embargo, cuando hay elecciones y hay... En el caso de Podemos ya es totalmente descarado, todo el mundo pretende hacerse con el control de los medios de comunicación. Esto viene de la hegemonía cultural gramsciana, evidentemente, y es que hay 3 pilares básicos: educación, medios de comunicación y lo que yo llamo anticultura. Y eso es lo que evidentemente los ingenieros sociales siempre van a intentar tomar al asalto, nos lo vendan como nos lo vendan. Luego yo creo que ya en el tema del periodismo, que creo que estamos en un momento muy delicado los periodistas, pues yo creo que hay que elegir si queremos, y te lo digo yo, que he trabajado fuera del periodismo porque en el periodismo no encontraba, o sea, que está en el paro, o sea, lo que hemos pasado todos, te digo que a veces creo que hay que elegir si quieres cobrar y someterte o pagar el precio. Yo lo veo así. Bueno, pues muchas gracias, Almudena. Damos por finalizada esta primera conferencia. A las 12:05 más o menos empezamos la siguiente y ya sabéis que todos aquellos que tiréis de las orejas a nuestro director, porque nos hemos enterado por las redes sociales que es su cumpleaños, pues entonces pues, os invitará a algo, a un refresco durante este intervalo. Muchas gracias.